Amigos cibernautas, bienvenidos nuevamente a Ecuador en Vivo, su puerto favorito. Está en el programa Punto de Vista. Hoy tenemos como invitado al máster en marketing político, ex candidato a una legislación, a una curul en la legislación ecuatoriana, y ahora comparte con nosotros algunos de los análisis que se pueden hacer a la fecha respecto de las próximas elecciones en Ecuador que tienen que ver con la consulta popular. Bienvenido, Fabricio Betancourt. Muchísimas gracias, Fabián, un gusto estar aquí, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Fabricio, hay cosas que a todos nos llaman la atención y quisiera, como siempre, es natural y normal aquí, tomar el toro por los cuernos. ¿Qué es lo que pasa? Que en los países de la llamada revolución latinoamericana ciudadana del socialismo del siglo XXI, los fenómenos electorales son idénticos, lo cual es improbable, por decirlo menos, desde el punto de vista del cálculo de probabilidades. No puede ser que los casos sean exactos. Por ejemplo, voy a dar la última circunstancia aquí en el Ecuador, cuando a una hora determinada se fue el internet en el sistema electoral, se fue el programa. Cuando retornó el programa estaba dado a la vuelta, el que ganaba perdía y el que perdía ganaba. Pasó exactamente lo mismo en Venezuela. Han pasado cosas similares en la Argentina de Kirchner, en la Bolivia de Morales, y no hablemos de la Nicaragua de Ortega, el famoso Soy la América. Ya les explicaremos por qué. Pero por lo menos llama la atención. Entonces quisiéramos que un analista político nos cuente por qué este fenómeno es posible. Sí es posible, principalmente por las similitudes culturales, por la historia. Provenimos de un mismo origen y también venimos de un continente con una mixtura indígena. Entonces precisamente se replica porque existió una franquicia iniciada desde Chávez, y esta franquicia fue como el McDonald's, se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias y sirvió como un eje ideológico que cambió todo lo que antes se despreciaba en todos los gobiernos y con los mismos problemas. En sí enfrentó Latinoamérica una época durante más de 16 años en los cuales los gobiernos de izquierda estuvieron tomados el poder. Enfrenta aún. Y lo siguen haciendo aún. Bueno, en cuanto a lo que tú me dices, precisamente lo que ocurrió en Venezuela, lo que ha ocurrido en otros países también, en cuanto al comportamiento electoral, hay algo que precisamente la oposición evidenció que no tuvo el cuidado de sacarlo a la luz. Fue el comportamiento electoral que se dio desde el año 2006 hasta la fecha en la cual se realizó la elección de Lenín Moreno. Precisamente ahí se dio un fenómeno bastante simpático, no solamente lo de la página web, sino un incremento de la participación bastante extraño, que llegó incluso hasta el 12%, lo cual me sorprendió en los estudios que yo estaba haciendo. Que contrastaba con la apatía que mostraba la gente en las encuestas. Que era precisamente algo que no coincidía, porque hablaba de mucha participación y de mucho conocimiento, lo cual no coincidía con la teoría, y más aún en años anteriores, cuando la participación aumentaba gradualmente 2 a 3%, y de repente en la última elección hubo un aumento del 12%. Es algo que la oposición, sinceramente y sin contrastarlo, nunca lo dijo, y creo que se quedaron en el discurso un poco de la violencia, cual decayó más tarde en que se olvide y estigmatizar a los que ocasionaron esta violencia. La pregunta es, Fabricio, la repito, puede ser que no me haya explicado bien. ¿Cómo es posible, cómo es factible que estas irregularidades o estos problemas o estos accidentes, entre comillas, perdón por las comillas, porque estoy yendo justamente a poner una duda sobre esto, estos accidentes electorales sean idénticos en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Nicaragua? La franquicia normalmente es muy similar cuando la patología que se encuentra en la sociedad se replica y cuando los sistemas legales son bastante débiles, y más aún cuando existe un cierto consentimiento a ciertas tergiversaciones o ciertas violaciones de la ley por parte de la población, las cuales no las ve de una manera muy fuerte o que lesionan de una manera muy radical a los valores que engendra una sociedad. Lastimosamente, lo que tú me dices es algo que depende muchísimo de la sociedad y que no puedo meterme a juzgar porque las pruebas ya pasaron
y los términos se acabaron y nunca las presentaron. Es un poco difícil. Ahorita lo que sí te podría decir y lo que te mencionaba era lo que pasó acerca del comportamiento electoral y lo cual se descuidó, y precisamente eso se replicó también en otros países. Entonces, algo que está a la mesa y que si te sientas a evaluarlo, lo puedes sacar con resultados claros y constantes. Ahora la pregunta también es, ya dadas las cosas como están, no podemos hablar de cifras, de encuestas, pero podemos hablar de tendencias. Creo que hay una tendencia muy determinada a lo que va a pasar el domingo 4. Hay una tendencia, precisamente, hay una campaña primero donde existe una confrontación precisamente entre dos líderes políticos. Eso tenemos que entenderlo. Las campañas siempre va a haber una confrontación, es parte de la temática de una campaña, puede ser de un modelo de gobierno, puede ser de una ideología. En este caso estamos frente a dos líderes políticos y estamos frente a tres preguntas, las cuales se están contraponiendo, y ahora lo que vamos a enfrentar es precisamente lo que se viene. Lo que se viene es que estas tendencias están indicando una cosa en lo que son las encuestas, otra cosa en el comportamiento electoral de las redes sociales y otra cosa muy posterior, lo que puede ser ya un análisis más pormenorizado de lo que pueden ser entrevistas a focus group que nos digan y nos den ciertas indicaciones. Bueno, pero lo que es matemático y lo que es claro y a lo que se puede referir uno técnicamente es a las, bueno, no puedo hablar de aquello, pero los números, digámoslo así, están favoreciendo claramente al sí. Están favoreciendo claramente al sí. Y es porque precisamente el gobierno tiene una ventaja competitiva. Hay que ser muy francos, estamos aquí para analizar. Y la ventaja competitiva es que la campaña aire prácticamente la maneja el gobierno, ¿sí? Pero no ha habido, que yo vea, y soy objetivo, muy objetivo, que yo vea que hemos visto los ecuatorianos, no hay el uso de autos del Estado, de infraestructura del Estado, de guardaespaldas del Estado, de helicópteros del Estado, y peor aún sabatinas como las había en el tiempo del señor Rafael Correa. Sí. Lo digo frontalmente. Y está bien, y me refería a mí, en ese caso, no, Fabián. Más que todo, yo te puedo decir, la campaña aire prácticamente está tomada por, en este caso sería la prensa, y la prensa con justa razón, porque no tiene ninguna obligación legal de entrevistar a un actor que no está o no consta registrado en el Consejo Nacional Electoral. Pero la campaña en cuanto a tierra, Correa probablemente no tenga el suficiente tiempo para sacarla. Y la campaña digital es algo que en sí evidencia una preocupación y una falta de estrategia, y más bien una fortaleza del otro bando, del que está a favor del no. Entonces ahí nos quedamos en una incertidumbre, porque si las tres campañas, la campaña de aire, la campaña de tierra y la campaña digital, se logran conectar, indiscutiblemente podemos hablar de un triunfo. Entonces Rafael Correa la tiene muy complicada. Seguramente una de las virtudes de Rafael Correa es que vino al Ecuador, y también una de las desvirtudes es de que ha mostrado un ánimo o un humor igual al de antes o quizás peor con las caravanas, lo cual no ha fortalecido a esa campaña digital para que siga creciendo. Pero ya te digo, las tres campañas, si no se manejan juntas, es improbable ese triunfo, pero vamos a tener un antes y un post Correa después de esta consulta popular. ¿En la última semana habrán cambios en estas tendencias? Bueno, ya quedan creo 9 días, ¿no? Para hacer campaña, si no estoy mal. Creo que 9, 8 días. La campaña en cuanto a las redes sociales, hay un virtual ganador. Obviamente no lo podemos decir, pero también hay un muestreo también de una simpatía y también lo que es compartir esa idea por parte de lo que es la consulta popular. Entonces, hay un apoyo a la consulta popular, pero no un apoyo a lo que es la imagen del señor presidente de la República. Entonces la consulta popular se está moviendo por otros andariveles, se está moviendo más bien por el sector de todos. Todos queremos un cambio, todos vamos por el sí, y la única duda que yo tendría sería en una única pregunta, en la cual puede haber cierta estrechez, si tú me dices, pero los cambios van a ser muy
muy pequeños, pero sin embargo la van a ganar. Puede haber una estrechez en cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, que es una pregunta que no solamente en los indicadores digitales, sino también en algunos indicadores como encuestas, está habiendo cierta variación, pero es casi improbable que el presidente de la República logre remontar 20 puntos o 30 puntos que le gustaría tener para lograr al menos igualar lo que es la pregunta a favor del sí. El expresidente de la República. Sí, el expresidente, perdón. El presidente actual es Lenín Moreno. Bueno, dadas las cosas así, viendo ya las cosas en perspectiva, ¿crees tú que terminada la consulta va a ser favorable a que haya una pacificación en los ánimos del país? Va a haber una pacificación y también va a haber un humor distinto del presidente Rafael Correa. Va a mostrar después de esa consulta quizás una muestra diferente a lo que el presidente cuando salió continuó siendo y no entendió en sí el cambio que había ocurrido en el país y también que él dejó de ser el presidente de la República. Va a haber un antes y un después de Correa, después de la consulta. Los ánimos se van a aligerar, pero más bien estamos en un periodo donde tenemos que creer antes que aseverar. Pero esto de creer no significa tampoco que es un cheque en blanco al gobierno nacional, porque como te digo, muchos indicadores indican que el pueblo o la mayoría de personas apoyan el contenido de la consulta, pero no están apoyando a un líder per se. Pero eso no quiere decir que él no pueda llevar la bandera, y creo que las meteduras de pata tenemos que tener mucho cuidado. La última metedura de pata fue en la última entrevista del presidente actual, Lenín Moreno. ¿A qué te refieres? Bueno, hay unas cosas que se llaman, por ejemplo, el voto de confianza. El voto significa la confianza que tú depositas en cierta persona. Al contrastar el número de empleos, cuando Yaney Nostroza le preguntó al ofrecido en campaña, hubieron varias incoherencias que se contrastan y que en sí sirven como un indicativo para la población de que no puedes confiar, ¿sí? No lo digo como Fabricio Betancur, pero se percibe muy mal. Otros indicativos también en cuanto a la elección también de la vicepresidenta Vicuña, fue una de las cosas que nosotros podemos medir también, que hubo fue algo desfavorable para el presidente de la República. Hubo una desilusión en la gente. Sí, y creo que si ellos no siguen conspirando contra sí mismos, vamos a tener un seguro sí en los próximos días después de la consulta popular. Tiene que pasar un tsunami en verdad para que los resultados se reviertan de tal manera. Bueno, entonces ahora corresponde más bien pensar en que después del 4 habría una etapa de reconstrucción nacional, digámoslo así. Creo que hay una etapa donde la población espera muchísimo más, espera cambios concretos, y creo que esos cambios, si no se concretan, estamos también abriendo la puerta para una asamblea constituyente, que normalmente ocurre después de cada consulta popular. Históricamente hay periodos en los cuales va ocurriendo. Bueno, estamos hablando de una etapa que ya depende de todos los ecuatorianos y depende de abrir las puertas para todos los sectores, que no se entienda de que la repartición constituye una no fortaleza de las democracias. La repartición la miraron de una manera en la cual el gobierno pensaba que la repartición podía darse entre un solo partido político y no podía crear coaliciones con los que piensan diferente. Entonces, ¿a qué repartición te refieres? La repartición que quedó tan mal vista desde el anterior gobierno, porque la palabra incluso suena un poco desastrosa, no suena mal, pero normalmente en las democracias los gobiernos existen por coaliciones y los gobiernos no se lideran por un solo partido, salvo Cuba y China, donde existe un solo partido. Entonces, yo creo que esa forma de distribuir el poder va a ser crucial para el presidente Lenín Moreno, y sin lugar a dudas va a ser evidente de que no cambien el primero por el segundo que ya venía de hace 11 años, sino que haya una generación de jóvenes, una generación de personas de mediana edad y, ¿por qué no?, también una generación de personas que ya están jubilados y que nos van a dar un aliciente y que obviamente podemos combinar lo que es fortaleza y experiencia, ¿no? Por favor, que ha sido notorio.
O sea, en el país lo que ha pasado en los últimos años es que también un exceso de confianza en las nuevas generaciones Sí. tropezaron tal vez con la inexperiencia. Demasiado. Entonces, yo creo que aquí, como en todas partes donde hay éxito, hay una confluencia de experiencia y la ilusión y la innovación que traen las nuevas generaciones. Pero tiene que haber esa... Sí, esa- y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo nunca he sido partícipe de que por un cargo dependa de la edad. Yo he sido partícipe como en las viejas culturas, donde la edad es fundamental y la experiencia se impone a la teoría, porque recuperar la herencia de nuestros pasados es parte fundamental de toda sociedad si queremos seguir adelante. Y la experiencia se construye con los años. Hay que ser paciente. Y eso lo digo a tanto muchacho profesional que tiene grandes cartones, pero tiene que esperar tener un poco de experiencia para ir conquistando peldaños en la cosa público-privada. Sí, estoy muy de acuerdo y tenemos que ya entrar en una nueva era, en una era donde el funcionario público, después de cada gobierno, no haya prácticamente una minación o sacar a la gente después de cada... Es impresionante. Estaba hablando con un profesor y era consultor acá y se dedicaba a consultoría institucional y me dijo, yo no pude seguir en Ecuador porque después de cada gobierno cambiaban el 50% de la planilla de empleados de ese ministerio. Estamos enfrentando a una situación donde el funcionario público, que a veces tiene muchísima experiencia y que viene de muchísimos años, es reemplazado quizás por una nueva generación donde tiene un palanqueo y que evidentemente incluso tiene una edad que probablemente no corresponde a la experiencia que necesitaría ese cargo. Y ese tipo de pasantes, y me incluyo yo, ese tipo de pasantes, porque yo también tampoco es que tengo una edad muy lejana, tengo 36 años, ese tipo de pasantes hicieron muchas cosas que no estuvieron de acuerdo a los cánones que se exige la ley, ¿no es cierto? Y no es mala fe, es falta de experiencia. Y no es tampoco exactamente como tú lo dices, no es mala fe, y quizás es algo que no podemos. Tenemos que, yo apuesto a combinar, apuesto a un escenario distinto, apuesto a un Correa diferente que va a mantener todavía el poder de un cierto sector que indiscutiblemente está comprometido y que es un voto duro, el voto imposible. Me parece que con el tiempo también se avisora lo que puede ser una asamblea constituyente si no se resuelven los problemas radicales, los cuales la población seguramente va a exigir después de la consulta popular, y nos vemos en una etapa distinta, en una etapa donde nos tenemos que abrir al mundo, que no podemos permanecer solos. Nos vemos en una etapa donde la parte de la gestión del gobierno, como te digo, no tiene que ser una gestión donde se remueve toda la plantilla después de cada estamento, sino que tiene que ser una oportunidad para que los funcionarios públicos puedan llegar incluso a ser ministros. Nos vemos también en una etapa en la cual muy posiblemente va a haber un limpiamiento de todos los líderes políticos que no se van a poder reelegir y que van a tener que optar por otra posición o otra candidatura política. Nos vemos en una etapa prácticamente después de lo que fue la dictadura, de los años 70, y es una oportunidad. Ojalá que la aprovechen, y esta vez con la pregunta 3, que es inédita, que es la primera vez que se la utiliza en el régimen democrático desde que volvemos, el Consejo de Participación Ciudadana, donde se nombra a 7 miembros elegidos de una terna enviada por el presidente durante 180 días, y estos miembros posteriormente van a elegir a las autoridades de control. Entonces esperamos que esa buena fe que le deposita la ciudadanía se transparente en hechos y no simplemente en discursos que pueden en sí volverse como un boomerang, que puede volver rápidamente al señor Lenín Moreno, porque como te digo, la consulta la está tomando más bien la ciudadanía. Esto es lo que nos ha dicho el máster en marketing político Fabricio Betancourt, relativamente joven. Él ya tiene alguna experiencia y va analizando cómo se desarrollan las carreras políticas, sobre todo esta última contienda aquí en el Ecuador. Nos ha dicho básicamente que la campaña que está más dura es la que está por el sí, que se necesita tal vez un tsunami para tumbarle, porque la tendencia es muy clara, está marcada, como dicen ustedes, sí, la tendencia. Pero que a la par, esto también es el sí o el no, tienen influencias exógenas por parte de sus protagonistas o de sus aliados o de sus promotores. En el caso del expresidente Correa, ese temperamento que él no puede controlar, que le ha llevado incluso a agresiones con la población, ha hecho que impacte negativamente.
y además un divorcio entre lo que es la campaña de tierra, la campaña de aire, los medios, y la campaña en redes sociales, tampoco le tiene muy en carriles. Pero por su otra parte, sí, a pesar de que, como dice Fabricio Betancourt, no está la población moviéndose como una encuesta del presidente Lenín Moreno, no es menos cierto que el presidente Lenín Moreno, promotor del sí, no le ha hecho un flaco favor al sí, manteniendo funcionarios del correísmo, o la elección de la vicepresidenta no la ha favorecido mucho, según los números, e incluso algunas de sus exposiciones públicas. Son 8 días que todavía faltan, en los que pueden suceder muchas cosas. Reitero y repito lo que dice el experto en marketing político: se necesita un tsunami. Vamos a ver cómo se comporta el clima electoral en los próximos días. Gracias por estar aquí, Fabián. Muchísimas gracias, Fabián. Un gusto estar contigo. Con ustedes, espero que esto haya sido lo suficientemente informativo, y espero estar también con ustedes en una próxima ocasión aquí en Punto de Vista.